Bien, amados hermanos, vamos a continuar con la serie de lecciones. Abramos nuestras Biblias allá en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, y vamos a ver el versículo 3 y versículo 4, hermano. Nehemías capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice la escritura: y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Un muro destruido, hermano, es nuestro tema, un muro destruido. Y cuando nosotros leemos estos pasajes, lo que podemos ver a través de la palabra es que Nehemías preguntó no por la situación de los pueblos paganos. Nehemías no preguntó por la condición en la que estaban todas las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén. Nehemías preguntó por Jerusalén específicamente. Porque Nehemías preguntó, era porque tenía un interés en especial en ver la situación en la que se encontraba su pueblo, sus hermanos y la ciudad amada de Dios. Y el reporte, un reporte triste, hermano. La ciudad de Jerusalén y sus habitantes estaban en una terrible tragedia. No solamente económica, no solamente física, sino que estaban, hermanos, en una terrible tragedia espiritual, pues estaban separados de Dios a causa de sus pecados, porque el pecado separa de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque el pecado mata. Romanos 6, 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El pecado debilita. Así que, hermanos, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos capítulo 12, versículo 12. Esa era la condición del pueblo de Nehemías. Por eso él lloró y dice que se sentó. Y probablemente, hermanos, Nehemías tuvo que sentarse por el impacto de la tragedia, por el impacto de la noticia. Quizás estuvo a punto de desmayarse de dolor por la situación en que su pueblo se encontraba. Ahora, hermanos, que nuestro hermano predicaba y hablaba de Nazón Joaquín García, y hablaba, hermanos, de toda la compañía de Cristo, de aquellos sacerdotes católicos violadores, y cuando hablaba también de este señor Arismendi, el Mochorejas, cuando oímos eso, y cuando habló de Juan, de allá de Miranda, Guanajuato, a muchos de nosotros nos causó risa, hermano, cuando debería de causarnos tristeza y nos habría de causar dolor y nos habría de motivar a pensar cómo estamos nosotros, cómo está la Jerusalén celestial, cómo está el pueblo de Dios. Porque una vez que hagamos una introspección, hermano, antes de poder construir a la iglesia, necesitamos, hermanos, quitar los escombros que hay de nosotros, de la vida antigua. Que no se nos olvide, hermanos, que cuando Nehemías llegó en el capítulo 2, llegó a Jerusalén, no había por dónde pasar a su cabalgadura, porque aquello era un basurero, porque era una ciudad llena de escombros, de cenizas, de piedras quemadas y piedras derribadas. Y para poder reconstruir el muro de nuevo, hermanos, tenía que limpiar el área, tenía que descombrar la ciudad para poder levantar un muro que trajera protección y seguridad al pueblo de Dios.
Por eso la iglesia de nosotros, hermanos, la iglesia contemporánea, la iglesia de Cristo en el 2022, en el área de Los Ángeles, necesitamos reconstruir muros. Pero antes de reconstruir muros, necesitamos tirar la basura. Necesitamos remover los escombros de esa vida vieja, de esa vida antigua, de esos hábitos y esas costumbres que hemos traído, en las cuales todavía participamos de ellas cuando estamos en la iglesia. Y lo vamos a hacer para reconstruir una vida nueva, hermano, para sentar muros de seguridad, para sentar muros sólidos, hermanos, de nuestra fe en Cristo y de nuestra confianza en Dios y de nuestra santidad como el pueblo amado de Dios. Y eso nos va a hacer a disfrutar, hermanos, la vida nueva en Cristo. Eso nos va a ayudar a nosotros, hermanos, a despojarnos del pecado y poder tener una vida de felicidad cuando descombremos nuestra vida de toda especie de pecado. Cuando nos deje de dar risa y de divertir el pecado. Dice cuando David, hermano, cuando David pecó al haber adulterado con Betsabé, aquella mujer de uno de sus más fieles soldados, Urías Eteo. Él tuvo esa relación ilícita. Y cuando David, hermanos, intentó vivir con ese pecado, porque muchas veces, hermanos, nosotros hemos aprendido a convivir y a vivir con nuestros pecados. Se nos ha cauterizado la conciencia, porque la cauterización de la conciencia es que se hace una costra en nuestro corazón que se vuelve insensible. Por eso el pasaje que usaba nuestro hermano, cuando Pablo le dice a la iglesia en Éfeso en el capítulo 4, quiero que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, que tienen el entendimiento entenebrecido, que están ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Necesitamos descombrar nuestra vida. David no lo quiso hacer. David no quitó los escombros de su vida y pensó que podía convivir y podía servir a Dios y podía tener una relación correcta con Dios y que Dios le podía dar una vida de paz y de gozo cuando él todavía estaba en pecado. Por eso él cuando habla en el Salmo número 32 y en el versículo 3 dice, mientras callé, Salmo número 32, versículo 3, mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando David intentó esconder su pecado, cuando David intentó vivir una vida normal delante de la presencia de Dios, escondiendo su pecado, sus huesos se envejecieron y su verdor se convirtió en sequedades de verano. Y era un gemir constante, porque el lastre del pecado nos hace sufrir, porque el lastre del pecado no nos hace tener una relación correcta con Dios, porque el lastre del pecado hace que la misma iglesia, el pueblo de Dios, provoque que los gentiles blasfemen el nombre de Dios. Cuando Pablo escribe, hermanos, en el capítulo 2 de la carta a los romanos, les hace ver lo siguiente, hermano. Capítulo 2 de Romanos, en el versículo 17 dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre. Usted sabe lo que significa el sobrenombre. Es el alias. Es el alias. Tú solamente eres alias judío. Nosotros no queremos ser alias cristianos. Queremos ser cristianos genuinos.
Y dice, tú que tienes el sobrenombre de judío y que te apoyas en la ley y te glorías en Dios y que conoces su voluntad, eres instruido por la ley y apruebas lo mejor y confías que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? ¿Por qué tú que predicas que no se ha de hurtar, robas? ¿Por qué tú que dices que no se ha de adulterar, por qué adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley y con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por culpa de ustedes. Hermanos, por allá se recorría un dicho, hermanos, acerca de aquellos que les había caído encima la torre de Siloé. Y era, hermanos, una plática de todo mundo. Y era una plática, hermanos, era una historia, un evento que muchos lo tomaban, hermanos, para decir, qué malos los de Siloé, qué tremendo, se lo merecían, porque les cayó, por algo les pasó eso. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, ¿son ustedes acaso mejores que ellos? Y él dice, no, mas si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Necesitamos descombrar nuestra vida, hermanos, para poder volver a construir muros sólidos de fe, de santidad, de entrega, de compañerismo cristiano, de fraternidad y de unidad en el pueblo de Dios, para que la iglesia cumpla con su cometido de anunciar, hermanos, la multiforme sabiduría de Dios a todos los principados y potestades, para que la iglesia, hermanos, como el pueblo de Dios, esté en condiciones de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos un pueblo santo como el Dios santo que tenemos, hermanos. Necesitamos escombrar nuestra vida. Y Nazón Joaquín García, los sacerdotes católicos y todos ellos, hermanos, no podemos esperar menos. No podemos esperar menos. Pero de lo que sí podemos esperar más es de usted y de mí, como iglesia, como el pueblo de Dios. Así es que yo le quiero hacer unas preguntas, hermanos. ¿Cómo anda con sus complejos de superioridad e inferioridad? Porque tal vez no violamos, no matamos, no robamos. Pero ¿cómo está su corazón en cuanto a su complejo de sentirse superior a los demás? Una persona que tiene el complejo de superioridad, hermanos, dicen que es aquella persona que cree que sus habilidades, sus logros, sus aptitudes son superiores, muy superiores y mejores a las de los demás, lo cual lleva a esa persona a comportarse de manera altiva, soberbia y menosprecia y lastima a los demás. ¿Cómo está usted en eso? ¿Cómo estoy yo? Ahora, hay síntomas de ser una persona con complejo de superioridad. Una persona así, hermanos, con sentido, con complejo de superioridad, es aquella persona que siempre hace lo que hace buscando la aprobación de los demás. Es una persona que no reconoce sus errores. Es una persona que vive comparándose con los demás. Yo no soy como Juanita o como Petrita. Es una persona que no tiene un estado de ánimo, no sabe de longanimidad, no tiene una estabilidad emocional, cambia de humor constantemente.
es egocéntrica, quiere que todo gire alrededor de él o de ella. Y además son controladores, quieren tener el control. ¿Cómo andamos en eso? Pero también, hermanos, existen las personas con el complejo de inferioridad. Y una persona que tiene este complejo, hermanos, tiene un sentimiento de menosprecio hacia sí mismo. Siempre se está menospreciando. Es una persona que tiene un sentimiento de autocompasión. Siempre se está pobreciando. Ay de mí, pobre de mí. Todos son mejores que yo. Yo no puedo. Soy un inútil. Hay una timidez extrema a hacer las cosas. Es una persona que le falta integrarse al grupo. Es una persona solitaria y apartada. Siempre se está automenospreciando y ejerce una falsa humildad. Es una persona que puede reconocer los logros de los demás, pero no puede reconocer los propios. Es una persona que se deja influir por los demás y no tiene un criterio propio. Ahora, ¿a qué voy con todo esto, hermano? Que el apóstol Pablo, hermanos, la palabra de Dios, inspirada al apóstol Pablo, nos va a enseñar que tanto el complejo de superioridad como el complejo de inferioridad hacen daño a la iglesia y son sentimientos y actitudes que un cristiano no debe tener. Un cristiano no debe sentirse mal en la iglesia, pero tampoco debe sentirse menos en la iglesia. Todos somos hijos de Dios y todos fuimos colocados por el mismo Espíritu en un mismo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y todos somos miembros de ese cuerpo y miembros los unos de los otros en particular. Por tanto, los triunfos de uno son de todos y por tanto las victorias de uno son de todos y los sentimientos y las enfermedades y todos los sufrimientos que pasamos de uno son de todos. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos allá a la carta a los romanos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo va a contrarrestar este tipo, hermanos, de complejos en la iglesia porque le hacen daño a la iglesia. Cuando un cristiano se siente mal, lastima a la iglesia. Cuando un cristiano se siente menos, lastima a la iglesia y detiene, trunca el crecimiento y el desarrollo de la iglesia y la función de la iglesia en este mundo, hermano. Capítulo 12 de la carta a los romanos, en el verso 3. Léalo conmigo y ahí está en la pantalla y medítelo para usted y lo meditamos para cada uno de nosotros. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que nadie tenga más alto concepto de sí, no del otro, y que piense de sí mismo con cordura, es decir, que sea juicioso, como dicen en Colombia, que sea una persona juiciosa, que sea una persona inteligente, que sea una persona sabia para saber exactamente cuál es su condición. Antes de tener conceptos de los demás, antes de hacernos conceptos de los demás, hermanos, pensemos cuál es el concepto que yo tengo de mí mismo. Por eso ahí seguimos con la lectura, hermanos, en el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Entendió eso, hermano? En el cuerpo de Cristo, Dios nos incluyó ahí cuando fuimos bautizados. Hechos 2:47, el Señor añadía cada día a la iglesia a los que se iban salvando. Y Dios supo lo que estaba haciendo cuando nos puso en Cristo. Él sabía para qué éramos útiles ahí en el cuerpo. Él sabía, hermanos, cuál era nuestra función específica ahí en el cuerpo. El problema es que cuando hay trastorno en el cuerpo es cuando nosotros queremos dejar de hacer nuestra función para querer hacer la del otro porque pensamos que la del otro es más importante que la mía. Ese es un problema.
Y son escombros, hermanos, que necesitan ser removidos para poder construir muros nuevos. Luego dice, hermanos, verso 5, así nosotros, mire su cuerpo. Usted se ve al espejo todos los días y usted no es una sola oreja. Sería un monstruo. Aunque viéndome al espejo yo a veces digo que yo sí soy. Pero dice, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, hermano. Y en ese cuerpo en Cristo, todos siendo muchos, somos miembros todos, los unos de los otros. De manera, la conclusión, es decir, si somos miembros de un mismo cuerpo todos, y si somos miembros todos los unos de los otros, la conclusión es, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio, en el servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Mire dónde está ese pasaje, hermano. ¿En qué contexto está el pasaje de el amor sea sin fingimiento? ¿En qué sentido? Que cuando usted haga algo, no lo haga para fingir amor. Que sea un amor genuino. Que cuando usted haga acciones a los hermanos, cualquier acción, que sea por amor. Y que sea un amor nacido del corazón. Y que sea un amor producto de la palabra de Dios. El amor ágape, el amor de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros queremos construir muros nuevos, si queremos levantar el muro nuevo, necesitamos quitar el escombro, limpiarnos del complejo de superioridad y del complejo de inferioridad. Necesitamos aprender a ser humildes, pero realmente humildes. ¿Y cuál es el concepto que tenemos de humildad? ¿Cuál es el concepto que usted, cómo sabe si usted es humilde? ¿En base a qué? Porque a veces, ayer dijimos que las palabras muchas veces han perdido su significado verdadero, se han distorsionado. ¿Sí? Y a veces pensamos que una persona humilde es la que no tiene dinero, una persona humilde que no tiene carro, una persona que no tiene una cuenta bancaria en el banco. Esa persona simplemente no tiene carro y no tiene dinero, es todo, pero no es humilde. Pero una persona humilde, hermanos, conforme a Dios, vamos a ver cuál es el concepto de humildad. Y usted va a reflejarse en la palabra, yo me voy a reflejar en la palabra, a ver si no estoy teniendo complejo de superioridad o complejo de inferioridad, una falsa humildad. Filipenses, ya se me andaba olvidando como Ezequiel 22:30. Filipenses, hermano, capítulo 2. Nada hagáis, verso 3. Filipenses 2:3. Ese es el concepto de Dios en cuanto a la humildad. Ese es el concepto bíblico, ese es el concepto de una persona que es espiritual y lo manifiesta con humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, como con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese es el concepto de humildad bíblico, hermano. Y no solamente está el concepto ahí, sino está el ejemplo de humildad del Hijo de Dios.
Entonces Dios nos da el concepto y nos da la ilustración. Nos da el ejemplo. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo supremo, divino, de cómo es la humildad. Y Pablo nos dice, vean lo que hizo el Señor de la gloria. Vean lo que hizo aquel que nunca hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Vean lo que hizo aquel que era igual a Dios y que era Dios. Vean lo que hizo el creador del mundo. Se humilló, pero se humilló a sí mismo. Él quiso hacerlo. Y se humilló de dos maneras, hermanos. Se humilló dejando su trono de gloria y haciéndose semejante a nosotros. Si esa ya era una humillación, porque Dios se hizo carne. Pero todavía estando en la condición de carne, que ya era una humillación, se humilló hasta lo más bajo al morir como un criminal en la cruz. Y Pablo dice, haya en ustedes este mismo sentir. Ahora, ¿cuál es el resultado, hermano? Hay un galardón, hay un premio para quienes son así, de este carácter. Dice el verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesucristo, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, en las que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Lo exaltó hasta lo más alto el Señor y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que todos se humillen ante el Señor. Dios hará lo mismo con nosotros. El Señor nos resucitará en el día final. Y esto mortal se vestirá de inmortalidad, y esto corruptible se vestirá de incorrupción, y seremos transformados a la imagen de Cristo, y entonces seremos llevados a la eternidad, donde Dios nos dará a cada uno la corona de victoria. Ese es, hermanos, nuestro anhelo y nuestro propósito. Porque ahí andan muchos, de los cuales les dije, y ahora se los vuelvo a recordar llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, que solo piensan en lo terrenal, se portan como terrenales, se portan como carnales, tienen esas actitudes terrenales, tienen comportamientos, pensamientos y sentimientos terrenales. Ellos lo único que tienen es que su Dios es su vientre y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede él sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Necesitamos remover, hermanos, los escombros de el complejo de superioridad y de inferioridad para poder reconstruir muros nuevos y que la iglesia se perfeccione y que la iglesia madure y que la iglesia se santifique. ¿Ya? ¿Doctor? ¿No? Es que me...
Número dos, hermano. Necesitamos quitar los prejuicios, no solamente del sentimiento de superioridad y de inferioridad, pero también cómo andamos en nuestros prejuicios del racismo y del nacionalismo en la iglesia. ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos en armonía con aquellos hermanos que no son de mi patria, o que no son de mi color, o que no son de mi cultura? ¿Cómo andamos, hermano? Esto también hace daño a la iglesia, el racismo, el nacionalismo, hermanos, mal infundado, llevado a los extremos. Y mire, ¿se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo se encontró con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob? Aquella mujer samaritana vino a tomar agua, a agarrar agua del pozo, y encontró al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿me das de beber? Y a esta mujer le sorprendió e hizo la diferencia del racismo y nacionalismo. ¿Cómo? ¿Cómo te atreves tú a pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Y tú sabes que judíos y samaritanos no se tratan entre sí. O como Pedro y Juan, cuando el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria, y los samaritanos no le dejaron pasar, en Lucas capítulo 9. Y entonces Pedro y Juan, cuando ven la acción de los samaritanos al prohibirle al Señor que pase por Samaria, le dicen, Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego como lo hizo Elías sobre ellos y los consuma? Los querían matar. Y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes no saben de qué ánimo, de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a dar su vida por ellas. Y desde aquel entonces les puso el nombre y el sobrenombre, el alias de Boanerges, que fueron hijos del trueno, por su carácter. O Pedro, hermanos, en el capítulo 10, cuando tiene una visión y Cornelio a la misma vez tiene la misma visión, y Dios sabe que Cornelio es un hombre piadoso, temeroso de Dios, que hace muchas limosnas al pueblo, hermanos, junto con su familia, y el Señor hace que Cornelio vea una visión y un ángel que le dice, Cornelio, manda a la casa de Simón el curtidor y manda a traer a uno que se llama Pedro, y él tiene cosas que decirte importantes que tienen que ver con la salvación y con la vida eterna tuya y de las que están. Y Cornelio, hermanos, inmediatamente, siendo gentil, siendo un soldado romano, inmediatamente llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado, y los mandó inmediatamente a la casa de Pedro. Y después llegaron, después de 2 días, llegaron y buscaron a Pedro, y Pedro había tenido una misma visión. Y entonces el Señor le dice 3 veces a Pedro, mata y come, y Pedro las 3 veces le dice, no, Señor, porque nada inmundo he comido. ¿Ve la diferencia, hermanos? Un hombre que inmediatamente recibe las instrucciones de Dios, hace planes para ir con Pedro, y Pedro, cuando ve que vienen aquellos hombres, en lugar de saber que ya Dios le ha enseñado, hermanos, que lo que él limpió a nadie llame común, Pedro todavía dice, no, Señor. Ahora usted ve, lea el capítulo 10, hermanos, no tenemos tiempo, ya me pusieron 5 minutos. Usted lea el capítulo 10 del libro de los Hechos y vea la introducción del sermón de Pedro a Cornelio y a su familia y a todos los que están ahí. Vea cómo Pedro empezó a introducir su sermón, y les dice cuando entran a la casa de Cornelio, les dicen, ustedes saben bien cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil. Ve la introducción. Si Pedro entra a mi casa y a mí me dice, hey, a todos los de San Luis Potosí yo los odio y para mí es abominación, pues salte tú también. Pero Cornelio, hermano, Cornelio quitó esas barreras del racismo y del nacionalismo, y él
se humilló ante Pedro, reconoció que necesitaba de Pedro, Pedro le predicó y el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos gentiles, hermanos, como lo hizo con los apóstoles en capítulo 2 del libro de los Hechos. Y Pedro entonces entiende, ¿quién puede impedir el agua para que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Porque ese es el propósito de Dios, hermanos. Dios estableció la iglesia y Dios no quiere una iglesia para colombianos, para ecuatorianos, para mexicanos, para salvadoreños, para venezolanos. Dios no quiere una iglesia así. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe el capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, él les dice, acuérdense ustedes que los gentiles en otro tiempo eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, ajeno de los pactos, de las promesas, sin Dios y sin Cristo en el mundo. Pero ahora, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora llegasteis a ser pueblo. Ustedes que estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación. Y ahora ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Necesitamos quitar los escombros del complejo de superioridad y de inferioridad. Necesitamos quitar, hermanos, los complejos del racismo y del nacionalismo. Y eso Cristo lo logró en la cruz del Calvario, hermano. Él dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo llamar. Y habrá un redil. Y habrá un pastor. Judíos y gentiles en la iglesia. Mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos en la iglesia. Sin problemas, sin prejuicios, hermano. Sin prejuicios de cultura, de idioma, de pensamientos. Todos unidos en Cristo. Ahora, si usted que no es cristiano quiere que su vida sea una vida nueva, usted está ante la posibilidad. Dijimos, hermanos, en el asunto de David, hermanos, para que David experimentara una vida nueva, hermanos, él tenía que cambiar. Él tenía que cambiar. Mire, David dijo, mientras callé, mis huesos se envejecieron en mi gemir todo el día y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. ¿Sabe qué le pasó a David cuando compone este? Él pecó contra Betsabé, pero luego Betsabé quedó embarazada. Y usted sabe, murió el hijo de David que iba a tener con Betsabé. Luego Absalón, un hijo de David, se levantó contra él, hizo un ejército y Joab, el jefe del ejército de David, fue y combatió contra el ejército del hijo de David llamado Absalón y lo mató. ¿Usted vio que Amnón violó a Tamar, la hija de David? Y Absalón mató a Amnón. Se le vino, hermanos, la vida a David abajo. No iba a estar en paz, pero hubo una solución. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. David entendió que con el arrepentimiento y el perdón de Dios, ahora era bienaventurado. Ahora podía disfrutar del gozo de Dios. Y no solamente eso, sino, dice el verso 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los de recto corazón. Si usted no es cristiano y su vida se ha venido abajo, usted necesita limpiar su vida. Y lo único que puede limpiar su vida es la sangre de Cristo Jesús. Y cuando usted limpie su vida a través de la sangre de Cristo, usted tendrá un gozo perpetuo. Y usted se irá en esta hora como se fue el eunuco etíope, hermanos. ¿Se acuerdan?
Cuando no entendía, se le explicó, obedeció, descendieron al agua junto con Felipe. Felipe le bautizó, el Espíritu se llevó a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Por qué iba gozoso, hermano? Número uno, porque había entendido lo que no entendía y porque había obedecido lo que necesitaba obedecer y porque Dios le había perdonado sus pecados y le había dado una vida nueva y expectativas nuevas. ¿Usted quiere una vida nueva? Cristo se la puede dar. Una vida 0 millas, 0 kilómetros. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Arrepiéntase y bautícese y lave sus pecados invocando su nombre. Que Dios les bendiga, hermano.